Ha habido muchas noticias, muchos titulares y una actualidad que viene cargadita esta semana, así que, como decimos siempre, vamos a intentar arrojar algo de luz, como siempre, con los mejores contertulios que ya nos acompañan. David Frechilla, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y, como siempre digo, encantado de estar en la televisión de todos los palentinos. Y le acompaña ya también Carmen Centeno, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y también Chema Manzano, buenas Muchas tardes gracias. y bienvenido. Gracias por llamarnos y por estar aquí con vosotros. Es verdad que nos decían, pues son temas un poco complicados, un poco densos, no sé si lo más apropiado o el mejor plan o el más fresquito para una tarde calurosa de viernes, pero bueno, al menos vamos a intentar hacerles compañía y que pasen un rato agradable y sobre todo, bueno, pues debatir sobre esos asuntos que son muy importantes, que afectan en este caso a todos los españoles, también a los palentinos y también con asuntos de actualidad. Y vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, mirando hacia Ferraz, la sede del Partido Socialista, porque todas las miradas están puestas allí en las últimas horas después de ese caso de corrupción. Ahí estaban viendo precisamente ese informe de la Guardia Civil que señala directamente a Santos Cerdán, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, que ha dejado ya todos sus cargos en el partido y en el Congreso. La Guardia Civil estrecha el cerco a los implicados en el caso Koldo y él habría sido el encargado de gestionar las presuntas mordidas. Él dice que es inocente, pero ese informe de la UCO le señala directamente. Ante este terremoto político de las últimas horas, el presidente del Gobierno y también el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, ha salido a dar explicaciones. Él ha pedido perdón, que se siente decepcionado, esa ha sido su palabra para describir cómo se siente, pero considera que no es necesario un adelanto electoral. Parecía que sería la gota que colmara el vaso, pero a pesar de todo, convocatoria electoral no va a haber hasta 2027. Pedro Sánchez parece no asumir responsabilidades y se excusa esta vez en el desconocimiento. Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Pero horas más tarde, porque el Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. Ahora además reconoce la labor de los medios de comunicación, aquellos a los que antes denominaba pseudomedios y que han destapado esta trama. Y han sido ustedes, los medios de comunicación, los periodistas, quienes han tenido conocimiento anticipado. Antes también ha pedido perdón en varias ocasiones. Y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Y ha justificado así sus decisiones. Esto no va de mí, ni del Partido Socialista, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país. Culpando además a la oposición de los ataques que dice sufre el Gobierno. De una manera bastante evidente, un asedio por parte de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Finalmente, una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE y cambios en la Ejecutiva Federal han sido las únicas medidas anunciadas tras ese informe que les ha puesto entre la espada y la pared. Chema, esas son las explicaciones del presidente del Gobierno. ¿Convence, no convence? ¿Cree que ha sido contundente con sus decisiones? Bueno, pues no, yo creo que ni convence ni ha sido contundente con sus decisiones, ¿no? Bueno, estamos todos anonadados con esta historia y yo creo que la gente que se siente socialista o que cree en la socialdemocracia, pues tiene que estar en estos momentos un poco huérfana, ¿no?, de partido, porque desde luego lo que está ocurriendo es increíble. No sé si en otros países ocurren estas cosas tan a menudo como ocurren aquí, además, pero no es porque sea el Partido Socialista. Hemos tenido antes casos de corrupción también en el PP y hemos visto que, yo no sé si esto es un tema de que cuando te acercas a la política se corrompe todo, que yo he oído alguna frase al respecto, o que hay gente que se encarga de corromperte, porque esta mañana oía que sí está el corrupto, pero está el que hace al otro corrupto, que ese también debería pasar por los tribunales y debería también tener una investigación precisa y exhaustiva. Y nos quedamos a lo mejor en esta gente que ha sido la que ha sido corrompida. No sé, es complicado. Yo creo que el Partido Socialista se lo tiene que hacer mirar. Yo creo que hay mucha gente que, como he dicho antes,
que vota socialismo y ahora no sé en qué situación se encuentra, y alguien tendría que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto tiene que cambiar de alguna manera, a nivel legal habrá que poner unas penas más grandes, habrá que investigar más dentro de los partidos, habrá que tener más cortafuegos para que estas cosas no ocurran, pero vamos, es que así un país no prospera. Yo creo que la gente joven está completamente desilusionada, cada vez se aparta más de estas cosas porque no les interesa, porque lo poco que escuchan, que cada vez escuchan menos, pues no les resulta nada gratificante, y así no hacemos país. Carmen, ¿qué sentía al escuchar al presidente del Gobierno? A mí me parece que si este caso que ahora nos ocupa hubiera sido el primero que afectaba de lleno al Partido Socialista y al presidente del Gobierno, las palabras de víctima tendrían un pase. Ahora mismo, tal y como está la situación, con una escalada de noticias, informes, casos, investigaciones, imputaciones, acusaciones, que el señor presidente diga no debimos confiar en él, y punto, vamos a hacer una auditoría de cuentas a ver si le han... y punto, pongo la mano en el fuego por la limpieza de las primarias del Partido Socialista y basta. Me parece poco, muy escaso y absolutamente insuficiente, no solo de cara a los ciudadanos, no solo de cara a los españoles, creo que sobre todo y ante todo de cara a los socialistas, a esos socialistas de base que no se han acercado jamás a un euro, y que si se han acercado a un euro en sus partidos locales o provinciales, lo han hecho con absoluta honradez. Me parece de todo punto insuficiente. Creo que, no sé, al menos tenía que haber hecho esta misma tarde un comité extraordinario, vamos a examinar todo de manera exhaustiva, van a rodar las cabezas que tengan que rodar y, si no hay otra manera de resolver las cosas, aquí va mi dimisión. Lo de la convocatoria de elecciones es otro tema que afecta de otra manera, pero en cuanto a partido, como secretario general del partido, me parece que se ha quedado muy corto. Coincide con Carmen, David. Yo, en primer lugar, me gustaría decir que yo llevo bastante tiempo sufriendo como periodista. Creo que aquí estamos 3 periodistas. Yo quiero muchísimo a mi profesión. Y llevamos mucho tiempo que este gobierno lleva echando, con perdón la expresión, mierda al periodismo, acusándonos de la máquina del fango. Y lo peor no es que nos acuse el gobierno, porque eso no deja de ser chatarra propagandística de Ferraz, que se creen que están en House of Cards, que es una serie que quien no lo sepa es muy política, entonces siempre buscan. Lo que me preocupaba es que los propios periodistas o parte de los periodistas compraba esa moto, y eso a mí me indignaba, porque creo que el periodismo debe defenderse de estos ataques, y no, veíamos cómo compraban esa moto. Bueno, se ha demostrado que la máquina del fango no estaba en el periodismo, ni en los pseudomedios, estaba en la calle Ferraz. La máquina del fango, la máquina de la corrupción, la máquina del golferío. Entonces, en ese sentido, por fin, ya no vale el argumento del pseudomedios, bulos y demás, que por cierto se decía hasta hace 2 días sobre que iba a salir algo sobre Cerdán. Decían, eso es una... pues ahí está. Bueno, en segundo lugar, la comparecencia de ayer, hombre, como actuación, por el maquillaje, yo creo que tiene un pase para los Goya, porque la verdad se le ocurrió ese semblante, esa tristeza, ese victimismo, ese maquillaje. Oye, que lo miren porque los pómulos como se los marcaron, o sea, estaba todo muy estudiado. ¿El Goya para la maquilladora sí, o el maquillador? Está muy currado. Sí. Bueno, y en segundo lugar, a ver, vamos a ser sinceros, Pedro Sánchez no se va a ir ni con agua hirviendo, entre otras cosas, porque sus socios o la gente, los partidos que le apoyan, tampoco quieren una alternativa. Entonces, esto es lo que quiere. La única manera de que Pedro Sánchez pueda caer de alguna manera es a través de sus propios afiliados o simpatizantes o militantes del Partido Socialista. El problema es que hace tiempo que Pedro Sánchez ha pasado por la quilla a todas las personas que podían ser una alternativa en el Partido Socialista. Siempre hablamos de que la política se ha convertido mucho como el fútbol, ¿no? Yo soy de un equipo y me da igual que pierda y tal. Bueno, pero hay una diferencia, porque el socio del fútbol, a diferencia del militante o afiliado, el socio del fútbol, cuando ve que su presidente les engaña, les roba, lleva al equipo a la ruina, cogen y se manifiestan. Y aquí vemos
cómo ahora mismo hay pocas voces dentro del Partido Socialista que le pidan a Pedro Sánchez, dé usted un paso al lado, porque es lo que tiene que hacer. O eso, o presentarse unas nuevas primarias. Es a mí lo que me sorprende. Y es, creo que, por ejemplo, en Palencia tenemos un caso bien claro, que no es oportunismo. Miriam Andrés siempre ha sido muy crítica con Pedro Sánchez, nunca ha casado con él. Pero encontramos pocas voces como Miriam Andrés. Bueno, es que hoy escuchaba a los nuevos varones del Partido Socialista del País Vasco, me imagino que el de Castilla y León, bueno, diciendo que Pedro Sánchez es el que tiene que liderar esto. Pero señores... Pues entonces piensa en dos posibles razones para ello. Si somos malos, vamos a pensar que quien habla no solo nos sale en la foto, sino que puede estar cerca de alguno de esos escándalos, investigación, a ver si nos va a terminar salpicando, porque a lo mejor este señor que pasaba mucho por aquí, que habla, no digo personalmente a cada uno de ellos, sino a su entorno, a su agrupación Carmen, local, yo creo que... Dos, lo hemos atado todo tan bien, lo tenemos todo tan bien atado y requeteatado, que quédate ahí, no te muevas, porque cuando haya que ir recambiando esto, aquello y tal, vamos a tener en cuenta a la gente que ha sido leal a lo largo de todo este doloroso proceso. Pero es que pasó cuando el Partido Popular y todos estos casos de Bárcenas, a mí me sorprendía que mucha gente del Partido Popular se callara ante eso. Y estamos ahora asistiendo a lo mismo con el Partido Socialista. Se lleva advirtiendo desde hace tiempo, ojo, que una vez caiga Pedro Sánchez, cuando aquellos 5 días de reflexión que se puso zen, es que detrás de Pedro Sánchez da la impresión de que hay la nada en el Partido Socialista, de que lo va a dejar como un solar. Es preocupante que ahora mismo no haya voces que le digan usted tiene que irse y aquí está una alternativa. Yo no sé si surgirá, a mí me dicen que cuesta, pero tengo la sensación de que falta autocrítica y de exigirle a Pedro Sánchez, oiga, usted tiene que irse. Es que en cualquier empresa, el CEO de una empresa que nombra a 2 directores generales y son 2 golfos y le llevan a la ruina, la junta de accionistas le dicen al CEO, fuera. Y aquí no. Aquí nos estamos planteando que aguanta hasta 2027, que ojo, tiene todas las papeletas de poder aguantar. Bueno, yo creo que hay muchos intereses. Yo creo que él ha colocado, bueno, tenía a Cerdá de secretario de organización, que se ha encargado en estos últimos años de que el aparato del partido fuera el aparato de Cerdá y el aparato de Pedro Sánchez. Es que el secretario de organización es quien lleva los hilos de cualquier partido. Y os daréis cuenta que quitando a Paje no se ha movido absolutamente nadie, nadie. Pues mira, el alcalde de León ha dicho algo, Susana Díaz, pero que ya está como fuera, Miriam Andrés también ha sido crítica, pero ante este escándalo, Edu Madina dice una cosa de lo más normal por defender el partido y poco menos a alguien que se ha jugado la vida. Sale Óscar Puente y le pone, vamos, le llama como es, resentido. Hay que tener poca vergüenza, por otro lado, llamar a Edu Madina resentido. A ver, pero también también hay que entender que esto que está sucediendo ahora mismo es tan grave, pero tan grave, o sea, no es un caso más, no es un escándalo más que sumar, es algo tan grave, tan próximo al presidente, tan pegado a, que cabe toda la opción de sospechas, dudas, desconfianza. Claro, si el partido empieza a hablar y deja que todas las voces disonantes, que seguramente hay muchísimas, se oigan, se les va de las manos. 2027 no. 2026 tampoco. Es que yo tengo claro, 2025 y en cuestión de 2 meses, en cuanto pase el verano. Tengo claro que si de alguna manera Pedro Sánchez va a dejar la presidencia del gobierno, lo que sea, no va a ser por su cargo como presidente, sino va a ser desde dentro. Por eso. Esa es la única manera, porque como presidente, vamos, ahí aguanta carros y carretas y no hay ningún partido que le quiera echar. Porque la otra alternativa es Feijóo, que no la quieren ver ni en pintura. Tienen los partidos que apoyan al gobierno, que son los más interesados en que no se vaya. Es decir, les está yendo bastante bien según están las cosas. Entonces, y a mí me parece increíble que partidos como Podemos, como Sumar, como el PNV, no digan absolutamente nada. Ha dicho algo esta mañana el de Izquierda Unida, que está dentro de Podemos, pero unas cosas, unas lindezas, yo diría. Porque yo me quedo alucinado de que partidos que son tan diferentes al PSOE, como puede ser el PNV o como puede ser Junts,
no hayan dicho absolutamente nada. Bueno, porque no les ha ido mal la cesta de la compra con el partido, con Pedro Sánchez, quiero decir. Y entonces, ¿cómo quedamos los demás? ¿Cómo quedamos los ciudadanos de a pie, o estos que pegan los carteles del PSOE, o que están ayudando en los recuentos, o que están esos de base, que son socialistas de base, o cómo quedamos la ciudadanía en general ante estas circunstancias? En cualquier caso, yo creo que yo era de los ingenuos que pensaba, bueno, ya hemos pasado aquellos casos de corruptelas de antaño, y bueno, quien llegue va a ser otra cosa. Y chicos, que estos se han puesto morados. Y ojo, lo que nos queda por saber. Lo que saldrá. Lo que saldrá, porque encima lo que tienen estos golfos es que son golfos, pero la grabación se les da fenómeno. Porque ya se ponen en la situación, si el día que me pillan a mí, porque se han estado grabando entre unos ellos. A otros. Entonces, lo que queda por saber de esta mafia SA que montaron estos tres, y veremos si no hay más. Por eso la consigna, yo creo que de momento es silencio. Vamos a ver, porque, claro, cuando cada uno de ellos declare, Me voy a intentar... no se va a cargar con un tercio de la culpa. Dice, somos tres culpables, somos los tres que nos hemos aprovechado y todos los demás eran almas puras y cándidas. O somos muy listos y hemos engañado a todos, o alguien más está metido en este fregado. Entonces, ¿quién habla? ¿Y qué dices? Recordad cuando se decía pseudomedios, que si Aldama decía que le había dado un sobre con 10.000 euros a Cerdán, eso es mentira. Y dices tú, vamos, es que eso parece pecata minuta. Pero era mentira porque era más. O sea, bueno, te decir, no sé si es mentira. Se había quedado corto. Sí, pero exactamente. Claro. Una de las que ya se ha pronunciado, ya la han escuchado, ha sido la secretaria provincial del Partido Socialista, Miriam Andrés. Ella ha sido crítica, muy crítica con lo que está viviendo su partido. Ha dicho que ya está muy dolida, habla de bochorno, habla de vergüenza. Tampoco considera oportuno adelantar las elecciones generales, pero sí de reestructurar el partido, de hacer una limpieza, y ha dejado muy claro que es importante que ahora se escuche la voz de la militancia. Creo que la tolerancia cero contra la corrupción es algo que nos tiene que seguir identificando como partido, porque la corrupción a los partidos políticos de izquierda siempre nos pasa mucha más factura, pero sin duda duele mucho más, ¿no? Duele mucho más porque son las siglas de tu partido las que se ven envueltas en unos procesos que causan bochorno, vergüenza, y bueno, pues que creo que tenemos que abrir un profundo debate de cómo esta gente llega a las primeras filas del partido y a cargos de responsabilidad de primera línea, ¿no? La líder de los socialistas palentinos cree que todavía hay margen hasta las elecciones autonómicas, que son el próximo año, y las municipales, que son dentro de 2, para que el Partido Socialista vuelva a ganarse las elecciones y la confianza de los votantes. No sé, en su caso, ¿qué opina David? Si cree que es tiempo suficiente. Decir, a nivel regional, es que el secretario regional del Partido Socialista está puesto por Pedro Sánchez. Es que es así, o sea, a ver de qué manera se desvincula de él. Es más, la última vez que ha estado en Palencia, pues vino con el raca-raca, que ya se lo sabía. ¿Nos acordáis aquellos que se filtró, que si había sido la UCO, que el Partido Socialista decía quien lo custodia estos documentos? Claro, cuando dijo eso, yo le pregunté, ¿usted tiene pruebas de que haya sido la UCO? No, yo no he dicho que ha sido la UCO, porque repetían el raca-raca de Ferraz. Yo también pensaba, si Carlos Martínez quiere hacer carrera en Castilla y León, que se vaya olvidando de ir repitiendo los argumentos de Pedro Sánchez, porque me da a mí que no tiene mucho predicamento. Entonces, no sé de qué manera va a poder desvincularse de alguien que le ha ungido. Bueno, estaba Luis Tudanca ayer en Twitter, soltando todo lo bonito de Cerdán y compañía. Lo que quiere decir que no sé de qué manera el Partido Socialista se puede reestructurar o cambiar de imagen cuando lo lidera la misma persona. Pero vuelvo a lo mismo, Miriam Andrés es de las críticas, no de ahora, desde hace tiempo con Pedro Sánchez. O sea, no es dudosa, ella tiene claro que Pedro Sánchez no ha compartido muchísimas de sus opiniones y lo ha puesto sobre la mesa. Ahora, también vuelvo a dudar mucho de que pueda surgir una figura emergente. Y bueno, ayer Felipe González ha hablado de Edu Madina. Yo no sé si eso es bueno o eso es malo, ¿no? Pero bueno, podría ser un candidato, aunque lo veo un poco difícil. Creo que la gran duda está ahí. O sea, no... A ver... Le falta un nombre, una alternativa. Si hubiera una alternativa clara, imagino que las reacciones no solo habrían sido diferentes, sino además habrían ido en cadena. De tal manera que
hubiera sido la caída inmediata y la colocación inmediata de esa alternativa. Yo creo que no hay una alternativa lo suficientemente enraizada en el partido, lo suficientemente fuerte y capaz de aglutinar a los distintos sectores del partido como para discutirle, no solo tumbarle, sino discutirle ahora mismo a Pedro Sánchez. Y yo creo que insisto, es porque lo tiene todo atado y bien atado, porque sus nombramientos han ido siendo de los de mis amigos y mis conocidos. Los diputados nacionales, él se encargó de que los diputados nacionales que fueran al Congreso fueran afín a él. ¿Para qué? Para que en casos como la amnistía, todas estas, el gallinero estuviera controlado y todos dijeran, sí, buena. Fijaros que es un hombre que resucitó en su momento, porque le echaron en un Congreso Nacional, tuvo muchísimas dificultades para salir adelante y es un hombre que resucita, es decir, y se ha encargado, yo creo que tras esos golpes que ha sufrido, se ha encargado de cambiar todo el aparato del partido para que el aparato del partido fuera él. Por eso resulta un poco difícil el pensar que él no estuviera informado de estas cosas o que no supiera de estas cosas. Yo, ante el deterioro democrático de este país, lo que sí que quiero hacer es una reflexión y un agradecimiento a la prensa, que creo que ha estado a la altura a pesar de todo. Y aquí estáis 3 periodistas, creo que hay que reconocer las cosas así. Creo que en estos momentos de incertidumbre en los que dudamos de todo, que no sabemos si este país puede salir de una manera o de otra adelante con estos políticos que tenemos, sí que es cierto que tenemos una prensa que funciona, una prensa de investigación lo suficientemente importante como para sacar estos temas a la luz, una prensa independiente también, aunque ya sabemos que hay en algunos sitios es un poco más problemático, hay personas un poco más problemáticas en ese sentido, pero digo que en general una prensa que tiene la confianza del país, que es bueno, por lo menos para el ciudadano de a pie como yo, que es bueno que nos podamos sujetar a algo, ¿no? Porque si no... Y que me da la sensación que España le está pasando como a Italia. Italia es un país súper inestable, que caían los gobiernos, pero el país funcionaba. Y yo creo que España está empezando a llegar a ese punto, es decir, mira, me da igual la situación política que estemos viviendo, que al final los empresarios funcionan, los trabajadores funcionan, el turismo funciona. Y ojalá sea así, ¿no? Que siga esta senda de que España sea capaz de seguir evolucionando al margen, a pesar de todos estos líos que tenemos. Ya vamos a hablar ahora de un asunto que preocupa y mucho a los palentinos, porque ha sido suficiente pasear por la ciudad en los últimos días, y esa es la queja que nos han trasladado muchos ciudadanos, que los contenedores estaban a rebosar, que muchas veces era imposible pasear por las aceras porque se acumulaba la basura con el consiguiente olor y también pues esa insalubridad provocada por la basura. Así que un conflicto de basuras que preocupa y mucho a los palentinos, y nos vamos a ir hasta Burgos, en concreto van a ver hasta este punto. Se trata del vertedero de Abajas, está en Burgos, y desde hace días y tras el colapso del vaso de rechazos del vertedero de Palencia gestiona toda la basura de la provincia palentina. En un primer momento los camiones se derivaron a Aranda y a Melgar de Fernamental, pero en estos momentos este es el destino de los desechos de Palencia. Hasta la fecha han llegado más de 3.200 toneladas. El consorcio de residuos ha decidido mover ficha ante este conflicto y de hecho ha denunciado ya a Acciona, a la empresa que gestionaba la recogida de las basuras. La gestión de los residuos en capital y en la provincia son responsabilidad de un consorcio integrado por Diputación y Ayuntamiento capitalino. El consorcio tiene adjudicado el servicio a la empresa Acciona, a la que después de varios avisos ha decidido denunciar por un presunto delito de desobediencia. Vamos a continuar ejerciendo, por un lado, las potestades administrativas del Ayuntamiento y de la Diputación y, por otro lado, tomando todas las medidas legales que sean necesarias. El problema de fondo es la incapacidad del vaso de rechazos para aceptar más residuos, una situación que ha llevado a la empresa a cerrar el CTR. Derivado del incumplimiento de Acciona de sus obligaciones del contrato, está tomando actitudes y acciones que realmente ponen en peligro la garantía del servicio esencial de tratamiento de residuos. El consorcio insiste en que se están incumpliendo las obligaciones contractuales y en que su único objetivo es cumplir con nuestra obligación de garantizar el servicio
esencial del tratamiento de basuras. Los intereses generales, dicen, deben prevalecer por encima de cualquier otra cuestión. En este mismo sentido se ha pronunciado Míriam Andrés en las redes sociales, que se dirige a Acciona con las expresiones negligencia, falta de responsabilidad y da vergüenza. Pues por su parte, Acciona también ha denunciado el consorcio de residuos ante el Seprona, en este caso por un posible delito contra el medio ambiente y por presunta prevaricación. Una denuncia que dirigen también hacia el Hospital de Palencia porque dicen que tienen sospechas fundadas de que se han estado llevando al CTR desechos hospitalarios de carácter biológico y contaminante. Ya lo ven, cruce de acusaciones entre el consorcio y Acciona. Ambos se han denunciado, pero al final el perjudicado, como casi siempre, es el ciudadano. Cheva, no sé si cree que esta situación se podía haber previsto un poquito antes de que llegara este límite. Estábamos comentándolo de que la verdad es que ahora se Acciona, pero antes era otra empresa y siempre llevamos últimamente unos años que hay problemas con los residuos y con las basuras. Yo no sé cuáles son las causas, pero la verdad es que no está el asunto funcionando. Yo no sé, porque ahora echamos la culpa a Acciona, pero antes también recuerdo que hace 4 o 3 años habíamos tenido con la empresa que estaba adjudicataria anterior, habíamos tenido algún problema también para la recogida de basuras. Claro, unos echan la culpa a los otros, pero el tema no acaba de solucionarse, se han denunciado mutuamente, como bien habéis dicho. Acciona incluso echa la culpa a residuos hospitalarios, que yo me he estado informando, me consta que son los mismos residuos hospitalarios que se llevan años gestionando y se gestionan especialmente bien. Quiero decir que hay residuos de diferentes grupos, de diferentes niveles, y los residuos que llegan del hospital al centro de residuos pues llegan como han llegado hace 4, han llegado hace 5, hace 6 años, incluso mejor, porque esta mañana incluso me enseñaban, habían hablado de que incluso jeringuillas y que había agujas y tenían problemas en esa gestión, y resulta que actualmente en el Hospital Río Carrión todas las agujas que se utilizan quedan enfundadas de forma prácticamente automática. No sé si habéis visto las últimas agujas que se utilizan, ya no son como las que usábamos hace un par de años, sino que tienen una cápsula que automáticamente cierra la aguja. Entonces es muy difícil que eso ocurra. Yo creo que es más una disputa, no sé por qué, no sé dónde está el origen de la disputa entre el Ayuntamiento, Diputación y Acciona, no sé cuál es el mar de fondo que hay ahí, pero bueno, creo que es algo que se tendrán que sentar y tendrán que hablar, ¿no? Porque no vale con simplemente denunciar y esperar a ver que los juzgados resuelvan. Todos han podido ver, ¿no, Carmen, David, esos contenedores en los últimos días desbordados? Sí, yo creo que es un tema de los residuos urbanos que requiere no solo sentarse a negociar, sino hacer las cesiones que sean necesarias o imprescindibles, porque ante todo está la salud humana y animal, la salud de los ciudadanos, cueste lo que cueste, pase lo que pase, haya que negociar las horas que haya que negociar. Esto no es una huelga de trabajadores por una subida salarial del 2% o 3%, que también es grave cuando se produce una huelga de esas características. No, esto es un tema o de mala organización, o de dejadez, o de yo protesto porque tú no me das y yo te denuncio porque tú no me haces. Pero no puede, es que esto no puede seguir así. Estamos entrando en la época de más calor. Esto no puede seguir así, o sea, se puede convertir en un foco de infección. Hay que arreglarlo ya, como sea. Las denuncias no ayudan precisamente a una solución inmediata. Entre otras cosas porque nunca se sabe el tiempo que van a tardar en resolverse en un sentido o en otro. Entonces yo creo que habría por ambas partes que decir, vamos a sentarnos a resolver esto, por favor, aunque sea de una manera provisional pero inmediata. Es que no se puede pasear por algunos sitios de la ciudad, no se puede andar, ni vivir, claro. La verdad es que es un tema que me ha pillado cuando no estaba trabajando y no le sigues quizás con la misma intensidad, así que bueno, parece ser que Acciona quería ampliar uno de los vasos, pero no se le concede la licencia, entonces a todo este tipo de medidas
Sí que es importante que se pueda llegar a un acuerdo porque hablamos de una cosa que afecta a toda la provincia, vamos a decir, que no es solo de la capital, aquí hablamos del consorcio que es capital y provincia. Parece ser que la empresa quiere adoptar esas medidas de presión y que el consorcio no está dispuesto a hincar la rodilla, como se suele decir. Poco más, vamos a ver cómo evoluciona, quién tiene la razón y si es posible llegar a un acuerdo, porque el tema de las basuras es muy delicado, en todos los sitios, y es de lo primero que se te van a quejar los vecinos, no te quepa la menor duda, porque la baldosa, bueno, la ves ahí, pero ya cuando empiezas a ver el cuarto día la misma bolsa de basura y como que ya tiene ese olor característico, pues ya empieza a preocupar. Bueno, esperemos que busquen una solución y que estos medidas que han adoptado por ambas partes pues puedan quedar un poco en el olvido y llegar a un punto de acuerdo. Veremos. De momento no me mojo más, como se suele decir. Camino Viejo de Usillos, porque a pesar de tener una sentencia en contra, Adif continúa con los trabajos de la alta velocidad. Los vecinos están indignados. Lamentable, aquí no hay nada más que soberbia y prepotencia. Si un juez ha dicho que esta obra es ilegal y hay que tirarlo todo, ¿por qué seguimos adelante? La respuesta está clara, porque es el dinero nuestro. Adif ha recurrido la sentencia, mientras tanto las máquinas continúan levantando los micropilotes que sujetarán el puente del Salto del Carnero. En 4 días tienen que pilotar 140 micropilotes y quieren seguir adelante con este puente. Les da exactamente igual lo que ha dicho el ayuntamiento, lo que han dicho los partidos políticos, lo que ha dicho la Audiencia Nacional. ¿Quién tiene que frenar esto? Aunque Adif lo desmiente, los vecinos aseguran que la empresa ha pedido protección policial. Ayer la propia empresa ha pedido una protección policial diciendo que los vecinos estamos alterados, que les dejaríamos trabajar. Los delincuentes no somos nosotros. Ha habido ayer una vecina que ha calentado la comida a los trabajadores. Recuerdan que esta zona pertenece al casco urbano. Aquí viven personas mayores que tienen que convivir con el ruido y el polvo. Aquí hay gente mayor. Ayer ha habido 3 familias que han tenido que abandonar esto por el ruido, por enfermedades. Resulta que era un proyecto que se trataba simplemente de desdoblar la vía. Resulta que cuando nos han venido con la expropiación, ahora quieren hacer una aberración, que en cualquier ciudad de España se está intentando que el tren sea lo menos agresivo y que moleste lo menos posible. Aquí le vamos a traer a 22 metros de altura. Los vecinos del Camino Viejo de Usillos piden que se acabe con una obra que dicen nunca debería haberse iniciado. Hay que recordar que esa sentencia en contra de Adif asegura que tenían que parar esas obras y además derribar todo lo construido. ¿Por qué creen, Carmen, que Adif continúa adelante entonces con esos trabajos? Uno, porque es Adif. Si fuera cualquier empresa pequeñita que tuviera unos intereses muy concretos, pero un radio de acción muy limitado, posiblemente habría tenido que tirarlo, posiblemente no hubiera llegado hasta aquí. Es más, es posible que no hubiera iniciado la obra. Es Adif. Adif es ese otro brazo que va junto con Renfe para colocar aquellos caminos, aquellas vías, aquellos trenes que son interesantes para el país desde el punto de vista del gobierno que los autoriza. Aquí nunca ha interesado el soterramiento, no se va a soterrar. ¿Es cuestión de dinero? Sí, también, pero no solo. Hay cosas que si se quieren hacer, se hacen, y esto se quiere hacer, y por eso se hace. No creo que haya sentencia que lo pare. Bueno, yo, personalmente. Vamos a recordar que Adif presenta un recurso, o sea que no está haciendo nada que no le autorice en estos momentos la ley, es decir, presentar un recurso ante la sentencia de... O sea, que decir que no es que se hayan liado la manta a la cabeza y tiren, no, es porque presentaron un recurso. Y además lo tiene muy bien estudiado, porque justo estos 4 días no pasan los trenes, con lo cual puede trabajar por el día y quitarse el marrón de trabajar por la noche, que ya sabemos todo lo que pasó. A mí la verdad es que tanto Javier como los vecinos me dan pena, porque yo creo que están muy desanimados ya. O sea, yo he estado hablando estos días con Javier y les pongo muchísimo en valor, porque lo bien que nos lo comunican, cuidado que es difícil, lo bien que nos lo están comunicando los medios de comunicación a través de imágenes constantemente, dándonos declaraciones, y yo le he notado muy desanimado. Hoy yo le he notado como diciendo, mira, que tiren para adelante ya, que hagan lo que quieran, pero no podemos estar aquí los vecinos constantemente nosotros luchando, o luchando por algo que la justicia no lo va a parar. Ahí yo tiene claro que va a tirar para adelante, porque aquí pagamos entre todos. Aquí la cuestión es que en Cantabria están
montando mucho lío porque quieren cuanto antes el AVE, y para que tengan el AVE es necesario este tramo. Entonces Adif, yo tengo clarísimo que va a seguir, hombre, hasta el día que ya sabemos cómo la justicia, pero a lo mejor llega o se acepta las medidas cautelares que ha presentado Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional. Pero vamos, que mientras Adif pueda tirar para adelante y se lo permita la justicia a través de recursos, tirará. Y un abrazo a esta gente del Camino Viejo de Usillos, la verdad, porque es que se lo están currando, están luchando, están poniendo todo su empeño, pero yo a Javier le he notado ya desanimado, ya diciendo, mira, ya no podemos luchar están más. Cansados. Les duran poco, ¿no?, las alegrías también, porque llega esa buena noticia, esa sentencia, pero a los pocos días ven cómo las máquinas siguen trabajando, Chema. Sí, yo creo que lo que han dicho los compañeros, Adif es Adif, y nosotros somos una capital de provincias pequeñita, española, y al lado de Adif, al lado de sus recursos, tanto a nivel de abogados como de personas responsables de todo el tema del aparataje de lo que es Adif, y de cuando dice que tira una vía por aquí, y por mucho que haya gente que diga no, por aquí no, que usted mire lo que está haciendo al hacerla por aquí. Bueno, como tengan las ideas muy claras, es complicado el echarles para atrás. Luego yo me acordaba ayer cuando nos dijiste la propuesta de las cosas sobre lo que íbamos a hablar, me acordaba de lo que había ocurrido en Murcia también con el tema del soterramiento, que se movilizó toda la ciudad. Yo eso lo echo en falta, lo sigo echando en falta. Creo que los Ecologistas en Acción y la plataforma de soterramiento están haciendo un gran trabajo, los vecinos más afectados están haciendo un gran trabajo también, pero yo creo que esto es un tema de ciudad, y los palentinos teníamos que estar apoyando ahí un poquito más. Los partidos políticos yo creo que también, yo creo que hubo cierta dejadez en el ayuntamiento cuando gobernó el PP, y no sé hasta qué punto ahora el PSOE quiere enfrentarse a su ministro. Entonces, no, yo creo que andamos con medias tintas, con paños calientes, pero no hay una... ¿Realmente Palencia quiere que no se hagan estas obras y quiere que se hagan de otra manera y quiere que se haga el soterramiento? No sé si los palentinos están en esas o no están en esas, y de eso se aprovecha Adif. Yo creo que la inmensa mayoría de los palentinos no se lo ha planteado. Si no están directamente afectados, no sufren las molestias, no están en la pelea de que no les hagan ese mastodonte ahí al lado de sus casas, no. Entonces, cuando leen las informaciones, escuchan las informaciones, ven, se publican algunos documentos importantes, hablan los ingenieros, se vuelve a hablar de los informes contra los que va esta obra, los informes aprobados por el ayuntamiento. Se quedan un poco como diciendo, pues vamos a ver, pues si una empresa como Adif, que tendrá sus técnicos y sus tal, dice que esto es lo más rápido para llegar a Cantabria y llevar el AVE, si todos queremos AVE, si todos queremos ir en 10 minutos de aquí a la ciudad más próxima, algo tiene que estar pasando, porque claro, si llegas a esa otra zona de la ciudad en la que sí te afecta directamente o tienes más conciencia social o más conciencia política, entonces sí protestas, pero conseguir unidad para protestar, aquí no la ha habido en cualquier general caso, para se nada. ha ido a los juzgados y ha dado la razón, te quiero decir que sí que se ha hecho algo por parte de la sociedad o los colectivos. Pero no por los ciudadanos en general, quiero decir. Veremos a ver lo que pasa con la pasarela de San Antonio, porque eso sí que va a afectar a todos los ciudadanos. Como esa pasarela se tire y no se dé una alternativa en el mismo sitio, ya veremos, porque el caos en Palencia va a ser tremendo, o sea, va a ser una cosa nunca vista, y ese va a ser otro melón que vamos a ver de qué manera soluciona Adif. Pero yo sí que, ya te digo, primero creo que la plataforma por el soterramiento son unos tíos que, vamos, lo tienen todo, se saben de pe a pa, no les pillas en una, saben más que Adif. Y luego esta gente, los vecinos del Camino Viejo de Usillos, que los hombres están luchando contra carros, es David contra Goliat, pero me da a mí que ya llegan a un punto de decir, no podemos más, ya esto, mira, que tiren para adelante y veremos el día de mañana cómo acaba. Muchos hablaban de tener que vender, ¿no?, sus casas, pero claro, vender esas casas ahora en ese emplazamiento es muy complicado. Muy complicado, fíjate. Es que hablaban, yo hace unos días oía, no sé si hablaban un tema, el comentario de que
incluso aunque judicialmente tuvieran esta plataforma la razón y los vecinos tuvieran la razón, hay como un mal sobrevenido, un mal mayor, hechos consumados por los cuales incluso judicialmente no se podría hacer nada, porque es tal el gasto y la inversión que ya se ha hecho, que entonces no va a quedar más remedio. O sea, que yo creo que es a lo que se va a agarrar Adif. Son dos cosas, una es esa y otra es el bien público. Exactamente. El interés general público de una infraestructura que va a unir Cantabria con el centro del país de una manera rápida, que además lo viene reivindicando Cantabria desde hace mucho tiempo, se impone ese interés público. En este caso creo que va a pesar, o está pesando ya muchísimo más que el interés. De momento se ha dado la razón a las denuncias que han hecho ecologistas, vecinos. Sí, pero luego veremos a ver si en la última instancia... Luego te apuntas al otro y dices, ¿y ahora cómo derribo todo esto? ¿Y ahora cómo tiro todo esto? ¿Y ahora cómo quito todo esto? Con la inversión que ya se ha hecho. ¿Y qué hago como alternativa? Si la alternativa va a costar otro tanto. Y es imposible que se quede veremos así o parecido. Los murcianos en el 2017 consiguieron que se soterrara el ferrocarril cuando se lo iban a pasar también por encima. Pero salió toda Murcia, salió a la calle, tuvieron que mandar policía, tuvieron que mandar cantidad de policías del resto de España, porque el motín que se montó allí y el cisco que se montó fue enorme. En el 2019 se empezó a soterrar el ferrocarril en Murcia. Yo creo que un impulso de los palentinos en este sentido, que ayudáramos y que nos concienciáramos realmente de esto y echáramos una mano a esos vecinos, a esa plataforma y a esos ecologistas, nos vendría también... Yo creo que aunque por mucho movilice, Adif tiene claro que va a tirar para adelante, y que lo único que le para es la justicia. Da igual que salgan 10, 15, 20, 30.000 vecinos. Adif tiene bien claro, porque 30.000 vecinos son menos que 100 y pico mil o 200.000 cántabros, por ejemplo. Lo único que le puede parar es la justicia, y en este caso lo más inmediato, las medidas cautelares que presentó Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional. Yo creo que es lo único que le puede. ¿Tú crees que nos aprovecha de que no veo a Óscar Fuente llorando y qué mal lo estoy pasando por los palentinos? No le veo yo con ese... No, para nada, vamos. ¿No puede, el pueblo no puede hacer nada? Si por poder puedes intentar... Chema es un poco más optimista, ¿no? Qué pena, ¿no? Puedes intentar lo que quieras. Otra cosa, yo insisto, esto es una cuestión única y exclusivamente de voluntad. Sí, de voluntad de Adif, que no la tiene. De voluntad política en este caso. Política y empresarial, pero más que empresarial en este caso es política. Si políticamente hubiera interesado el soterramiento en Palencia, estaría hecho. Os digo que estaría hecho, pues sí, pese a todos los riesgos de las capas freáticas, pese a todo el dinero que costaba, pese a lo muchísimo que... estaría hecho. Nunca ha interesado. Y como no ha interesado en las altas instancias, no se ha hecho nada para ello. ¿Interesa la alta velocidad? Sí. Entonces, lo que tengamos que hacer. Es más menor. Desviar, elevar, subir, bajar. Claro. Y Palencia sigue siendo una ciudad de paso. No somos destino turístico, no tenemos una industria impresionante, no manejamos un montón de dinero y no tenemos el peso específico que posiblemente necesitaríamos para que Adif volviera para atrás. Voy a aprovechar a reivindicar, que siempre me acuerdo del alcalde de Venta de Baños. Tan de paso somos que la línea que va hacia el País Vasco va a pasar por nuestra provincia, y me da a mí que no va a tener una parada o dos paradas al día, que es lo justo que tuviera Venta de Baños para beneficiar a Palencia. Una o dos, no pido más. Y espero que el alcalde de Venta de Baños, que lo ha reclamado incluso delante de ministros, se la concedan algún día. Bueno, pues ahí queda esa reivindicación y bueno, pues también ese mensaje de apoyo a los vecinos del Camino Viejo de Usillos, que yo creo que confiaban en que esas medidas cautelares llegaran antes para que Adif no pudiera continuar con las obras antes de la resolución definitiva por parte de la justicia. Tenemos que marcharnos. David, Carmen, Chema, muchísimas gracias por haber estado un viernes más con nosotros. Gracias. Y a todos ustedes también desde sus casas por habernos acompañado. Les deseamos que disfruten del fin de semana, que hagan planes fresquitos porque las temperaturas van a ser muy veraniegas a lo largo de los próximos días. Y volvemos la próxima semana. Que disfruten del fin de semana y cuídense.